Ha pasado casi una semana desde que Mai me confesó que le gustaba, y puedo sentir algo raro en él estos últimos días. Ya no busca provocarme como los primeros días. Estoy bastante seguro de que no me lo estoy imaginando. El primer par de días se metió conmigo sin darme tregua, y traté de evitarlo porque no había tomado una decisión todavía. Pero últimamente he estado muy tranquilo, es decir, no se aleja de mí. Simplemente ya no me molesta. Al principio pensé que probablemente estaba estresado por algo como las clases y demás, hasta que me di cuenta de que actúa normalmente como todos los demás en la oficina, pero no conmigo. Aunque solía ser la persona que iniciaba la conversación conmigo, la mayoría de las veces, últimamente se queda callado cuando estamos juntos. Incluso mirando desde kilómetros de distancia, puedo ver que algo está mal. Es viernes por la mañana, el último día laborable de esta semana, y estoy esperando en el vestíbulo de mi condominio para que Mai me recoja. Cuando son las 7 de la mañana, su BMW negro aparca delante de mí. «Buenos días», le digo, y me siento en el asiento a su lado. El joven en el uniforme universitario me devuelve la sonrisa amablemente. «Buenos días, PJ». Nuestros viajes en el coche durante estos 4 meses juntos rara vez han sido tranquilos, porque Mai siempre iniciaba la conversación o me escuchaba hablar de cosas al azar, pero ahora me siento un poco tímido como para decir algo, así que este silencio incómodo nos molesta a los dos. Es tan incómodo que una persona que odia el silencio como yo se siente como atrapada en una cueva. «El tráfico es terrible», digo, mirando hacia afuera para ver los otros autos en la carretera. Todos estamos atrapados aquí, detrás del semáforo en rojo. Pero Mai se limita a responder «sí» y se queda mirando la carretera en silencio. Después de eso, el coche se queda en silencio. El único sonido que queda es el de la brisa del aire acondicionado durante todo el trayecto a la oficina. «Voy a comprar un café, puedes ir subiendo», digo. Normalmente, después de decir esto, se queda a mi lado y espera conmigo, pero hoy se limita a sonreír y a sentir mientras se dirige al ascensor. Esa sonrisa sigue siendo suave y amable como siempre. La única diferencia es la mirada en sus ojos. Parece triste por alguna razón. Creo que esto ya no es normal. Lo veo irse con un hueco en el corazón. No entiendo muy bien lo que está pasando entre nosotros. Siempre pensé que yo era el único que sentía algo por Mai. Nunca me imaginé que sería él quien se me confesara, pero después de saber que él también siente algo por mí, entré en pánico y me invadió la preocupación por nuestras familias, por el futuro y por cómo debo responderle. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, Mai comenzó a comportarse de forma diferente. Hubo muchas veces que esos ojos tenían algo que decirme, pero luego terminaron en nada, y no tuve el valor de preguntar. «¿Qué pasó? Realmente no lo entiendo». «¿Por qué estás distraído de nuevo? ¿Qué? ¿No dormiste lo suficiente o algo así?» Oigo la voz aguda de Fai desde atrás. La saludo y me doy cuenta que lleva un vestido rojo ajustado, más sexy que de costumbre. «Oh, hola, hoy luces muy sexy». «Por supuesto, es un día de fiesta. Tengo que estar sexy. Me he levantado a las 5 para rizarme el pelo», dice, mientras luce su cabello. Me río suavemente. Tengo mucho respeto por las chicas. Apenas puedo despertarme y vestirme. Algunos días incluso me olvido de cepillarme el pelo. Parece que fue ayer cuando tuvimos una fiesta de bienvenida para Mai, y ahora es su fiesta de despedida. Tu mejor asistente se irá pronto. Seguramente ahora te sentirás solo. Esas palabras detienen mi risa por completo. 4 meses pasaron rápidamente. La semana que viene es la última de las prácticas de Mai, así que todos sus superiores decidimos hacerle una fiesta de despedida. Pero como el viernes Bas y Fai van a una reunión en Hwangung con el jefe, cambiamos la fecha hoy. «Sí, me sentiré solo», digo sinceramente. Es curioso que antes estaba bien trabajando por mi cuenta, pero ahora pensar en eso me hace sentir tan solo, especialmente con la tensión entre Mai y yo. Esto es aún más deprimente. «Mai es un regalo para nuestra vista. Qué pena que se vaya», dice. «Todavía te queda Kim para admirarlo».
No es tan guapo como Mai. Mai es educado y tiene buenos modales. Ay, dejé escapar un largo suspiro. Todo lo que puedo hacer es quedarme quieto sin nada que decir. Ya es tiempo de que nos separemos, pero la tensión entre nosotros está arruinando nuestra despedida. Entre nosotros tres, Uea es el único que puede permanecer en silencio todo el día, mientras que yo soy todo lo contrario a él. El silencio es una de las cosas que menos puedo soportar, incluso con desconocidos. Si tenemos que pasar algún tiempo juntos, como en un taxi o esperando en una larga fila por algo, y el ambiente se vuelve demasiado silencioso, siempre encontraré una o dos cosas para charlar con la persona que tengo al lado. Pero con Mai, ahora mismo no sé ni cómo iniciar una conversación. El sonido del clic del mouse de la mesa de al lado me molesta. Miro la cara seria del interno a mi cargo, con muchas emociones dentro, y siento la necesidad de decir algo, pero no puedo ver a través de él en absoluto. Ni siquiera sé si está de buen humor para hablar conmigo. Tal vez se dio cuenta de que era una idea equivocada gustar de alguien como yo. El pensamiento que acaba de surgir en mi cabeza me hace sentir triste. Aún así, no se equivoca al pensar así. Ni siquiera puedo entender por qué le gusto. Equipo de diseño gráfico, tengamos una reunión en mi oficina. Mai sigue haciendo su trabajo, nos dice Baz. Me levanto y miro a Mai en el momento exacto en que me mira a los ojos. Me dedica una simple sonrisa. Luego mira la pantalla de su computadora para seguir con su trabajo sin decir nada. Normalmente habría dicho algo, no es de los que se quedan callados. Quiero preguntarle en este momento si está bien, pero Uea me llama para que me dé prisa, así que tengo que seguir al resto de mi equipo con la cabeza dolorida. Tengo que concentrarme en mi trabajo. Las cosas personales se pueden tratar más tarde. La reunión termina exactamente al mediodía. Cojo mi cuaderno y me dispongo a salir de la sala de reuniones cuando alguien me agarra del hombro, me mira y veo a Uea. ¿Sí? ¿Te pasa algo?, pregunto. Pensé que Moncon quería pedirme un favor o algo así, pero cuando es Uea quien me retiene para conversar, no puedo evitar sentir que algo está mal. No me pasa nada. ¿Qué hay de ti? ¿Qué te pasa? ¿Has estado callado? Me empuja para que me siente en la silla cercana y se sienta a mi lado. Sus grandes y redondos ojos se clavan en los míos, como si pudiera leerme con una simple mirada. Siempre ves a través de mí, ¿no? Me río un poco, aunque no me hace gracia. Uea levanta las cejas y se ríe también. Eres un libro abierto, Jade. Cualquiera puede ver que tienes cosas dando vueltas en la cabeza. Dice, me recuesto en la silla y cierro los ojos. ¿Es así? Sí, ¿de qué se trata?, pregunta Uea. Me quedo mirando el techo un rato antes de responder. Me dijiste que le preguntara a Mai, y lo hice. Así es. Me dijo que le gustaba. Miro la reacción de Uea y lo veo sonreír un poco. Continúa. Es que este último par de días parece distante conmigo. Mi voz suena inesperadamente triste, incluso para mí. Desde que fui consciente de mis sentimientos por él, Mai ha influenciado demasiado en mí. Cuando lo veía sonreír me sentía feliz. Cuando lo veía triste me sentía culpable. Cuando no me hablaba me sentí muy mal. Me he dado cuenta de que parece un poco distante el uno del otro. Uea lo restriega en mi cara, sin querer. ¿Qué crees que pasa con él? ¿He hecho algo mal?, pregunto. Si esto fuera un examen, suspendería este curso de relaciones. Bueno, nunca he estado ni cerca de tener una relación durante más de 10 años, así que cuando me enfrento a una situación como esta, me siento un poco perdido. Bueno, ¿qué pasó después de que se confesara? Me atrapó un poco desprevenido, no sabía cómo actuar y había muchas cosas que pensar antes de poder responderle, pero ahora él está muy callado. Uea me escucha con la barbilla apoyada, pensando en la situación. Mai cree que no te gusta. Su presunción me deja atónito. ¿Que no me gusta? Quiero decir, aún no le he dicho nada. ¿Por qué iba a pensar eso? Lo piensa porque no has dicho nada, Jade. Imagínate que te confiesas con alguien y esa persona no dice nada y está evitando verte. ¿Qué pensarías? Su explicación me lleva a un completo silencio. Empiezo a entender por qué Mai no me ha molestado en absoluto. Probablemente sea cierto. Si yo estuviera en su lugar, perdería toda la confianza.
Pero me gusta, murmuro. Bueno, él no lo sabe. Creo que probablemente ha perdido algo de autoestima. Seguramente supone que tú no tienes los mismos sentimientos, pero no quieres ser grosero con él. Oh, me siento con la cabeza gacha, sintiéndome culpable por haber pensado demasiado y haberlo herido accidentalmente. Uea se levanta y me da una palmadita en el hombro. Vamos a comer algo. Probablemente el restaurante estará lleno de gente. Está bien. Me pongo de pie y Uea me frota la cabeza con las manos. Y sobre esto, será mejor que te des prisa en decírselo a Mai antes de que se deprima más. Sí, pienso decírselo hoy. Digo. Uea asiente y camina fuera de la sala de reuniones. Me arreglo el pelo mientras miro fijamente al chico que pasa por delante de mí. Una sonrisa aparece en mi cara. Uea siempre ha sido bueno escuchando, aunque siempre actúa con frialdad como si no le importara nada en el mundo. Cada vez que me sentía mal o pasaba por algún problema, él siempre era el primero en darse cuenta. Por el contrario, Kin, que ha sido mi amigo desde la infancia, parece ser el último en enterarse de mis problemas, porque no es una persona observadora, pero una vez que se da cuenta de algo, siempre me echa una mano. Realmente creo que tengo mucha suerte de tener amigos tan buenos. Nos dirigimos al ascensor mientras sigo ocupado arreglándome el pelo. Mis dos mejores amigos son geniales. Lo único que me saca de quicio es que les encanta frotarme la cabeza. Kin solía ser el único que lo hacía, pero ahora Uea también tiene esa mala costumbre. ¿Qué pasa por mi cabeza? ¿Por qué la gente sigue frotándola? Ya está bastante desordenada, ¿ok? Debería haber una investigación sobre por qué cuando planeamos hacer algo, siempre hay algo que arruina ese plan. Como cuando planeé hablar con Mai después del almuerzo, pero recibí una llamada de Baz diciéndome que hiciera un trabajo urgente cuando ni siquiera había terminado la mitad de mi almuerzo. Así que tengo que hacer el plan en suspenso. Me trago toda la comida casi sin tiempo para masticar y vuelvo corriendo a la oficina para terminar y poder encontrar tiempo para aclarar las cosas con Mai. Pero cuando termino y entrego mi trabajo al jefe, me lo devuelve en un instante porque el color de fondo no es atractivo o el texto no está lo suficientemente resaltado. Así que tengo que quedarme en mi escritorio y arreglar el trabajo hasta que el reloj de la pantalla de la computadora dice que las horas de trabajo están a punto de terminar. Dejo escapar un largo suspiro antes de cambiar el nombre del archivo de final, por favor, a final número 10, y luego lo envío por correo electrónico sintiéndome frustrado. Ni siquiera pude hablar con Mai y tampoco pude llamar para preguntar por la salud de mi padre. La suerte no está de mi lado hoy. ¿Ya le gusta al jefe?, pregunta Uea con empatía. Miro fijamente el chat esperando la respuesta, lleno de esperanza. Quiero responder con un mensaje que diga, si todavía no es lo suficientemente bueno, no lo arreglaré más, hazlo tú entonces. Pero eso es solo un pensamiento. La verdad es que si todavía no es lo suficientemente bueno, lo único que puedo hacer es responder con un sí y arreglarlo de nuevo. Parece que la vida aún tiene algo de piedad conmigo, porque el jefe por fin está de acuerdo con mi trabajo. Me recuesto cansado y no me puedo contener de mirar al interno que está a mi lado. Aunque Mai no me ha dicho ni una palabra en toda la tarde, se ha ocupado de mí de vez en cuando, ha llenado mi botella de agua y cosas como esa. Me siento un poco más aliviado, seguro que no está demasiado enfadado conmigo, pero sigue sin hablarme, así que está un poco resentido, creo. Hablar con Uea antes del almuerzo de hoy me hizo darme cuenta de lo ingenuo que soy en lo que respecta al amor. Solo me preocupaba el futuro, la familia y si éramos adecuados el uno para el otro. Pero ahora sé que mis acciones llevaron a Mai a dejar de acercarse a mí, y eso me hizo sentir aún peor que todas esas preocupaciones. Rayos con el futuro por ahora, voy a devolverlo. Mai se ha confesado conmigo, pero yo no le he respondido, y ese es el mayor problema ahora mismo. Pero ¿cómo empiezo? La cabeza me da vueltas intentando pensar en la mejor manera de decirlo. Recojo mis cosas y me dirijo al BMW, pero hoy hay 3 pasajeros más, ya que nos dirigimos a la fiesta de despedida de Mai. El ambiente en el coche es tan divertido que no puedo sacar a relucir lo que tengo que decirle a Mai. Supongo que es mejor hablar de ello cuando estemos solos en la fiesta o de vuelta a casa. Pero por supuesto, nada sale como está previsto.
El ambiente de la fiesta no es diferente al de la fiesta de bienvenida. Todo el mundo canta y baila hasta el cansancio. Teniendo en cuenta los trabajos que hemos tenido que hacer, no puedo culparlos por querer desahogarse. Kim se interpone para sentarse entre Mai y yo. Mai sigue rellenando los vasos de todos, siendo el chico educado que siempre ha sido. Todos han venido a emborracharse menos yo. Necesito tener conciencia para hablar con Mai, así que le paso la cerveza que Kim me dio a Wea, que se sienta a mi lado, pero él niega con la cabeza y coge una Pepsi en su lugar. Ahora que lo pienso, hoy no he visto a Wea tomar un solo sorbo de alcohol. Probablemente no quiere acabar como la última vez, cuando estaba tan borracho que Kim tuvo que arrastrarlo de vuelta a su condominio. «Oh, mi pequeño Mai se va, ¿verdad?» Fai habla a través de un micrófono después de terminar una canción. Luego arrastra a Mai al frente. «Antes de que te vayas, vamos a tener una entrevista. Después de estos meses juntos, ¿qué te ha impresionado de nuestra empresa?» Probablemente solo piensa, «Rayos, esto se ha acabado por fin», grita Gan. Todos se ríen. Mai sonríe suavemente y toma el micrófono de Fai. «Estoy impresionado y contento de haber trabajado con todos ustedes. Estoy muy agradecido por la orientación de todos a lo largo de estos 4 meses. Ha sido una gran experiencia». «¡Quiero la verdad!», grita Kim. Mai se ríe. «No he mentido». «Sí, Mai no mentiría porque es un buen chico a diferencia de ti», dice Fai. «Oh, estoy tan triste de que nuestro amor haya muerto tan joven». Kim llora dramáticamente. «¿Qué rayos?». Luego bebe más cerveza. «Cuando Mai se vaya, volveré contigo, Kim, pero ahora mismo necesitamos un poco de espacio». Fai se revuelve el pelo y sonríe al tipo alto que está a su lado. «En cuanto a Mai, antes de que te vayas, ¿te importaría darnos un pequeño regalo de despedida?» «¿Qué regalo?» «Canta algo de nuevo para nosotros». «Oh, sí, hazlo». Todos apoyan a Fai. Mai sonríe un poco y coge un libro de canciones. «De acuerdo, me disculpo porque tengan que soportar mi voz». Recuerdo la primera vez que cantó. ¿Soportar? Eso es demasiado humilde para decirlo. Su voz es demasiado buena para usar la palabra soportar. La canción dice así: «Está lloviendo, mis sentimientos cuando pienso en ti son los que me abrigan, incluso si esta noche es tan fría como puede ser, le pido a la lluvia y al viento que te digan esto». Es como si me llevaran a unos meses atrás. Es el déjà vu de Mai cantando ahí al frente con esos ojos mirando hacia aquí. Si no lo supiera como antes, habría pensado que miraba a Wea, pero ahora sé que me miraba a mí. «Que te extraño, oh, te extraño. Volvamos a la noche en la que solo éramos nosotros dos». Su voz sigue siendo agradable al oído, pero el sentimiento mientras canta es muy diferente al de la última vez. Es triste y solitario. ¿Es así como se siente Mai ahora? Todavía recuerdo cada momento, todavía recuerdo cada uno de los sentimientos, todavía permanezco donde estuvimos. La noche en la que la lluvia cae nunca termina. El sonido de los aplausos resuena. Yo también aplaudo, distrayéndome un poco mientras miro fijamente al chico alto que está de pie al frente de la sala. «Oh, puedo oír lo mucho que Mai me extraña», dice Fai, mientras limpia el sudor inexistente en la cara de Mai, haciendo que todas las damas griten de celos y los caballeros se burlen de ella. Mai solo espera hasta que Fai se sienta satisfecha. Cuando vuelva, pienso preguntarle si podemos ir a hablar afuera, pero entonces suena el teléfono en mi bolsillo. Mi madre me llama. «¿Sí, mamá?» Respondo a la llamada y salgo de la habitación. Mai regresa a su asiento. Me giro para mirar su rostro serio, pensando que volveré a buscarlo en cuanto termine la llamada. «Espérame, niño». Evito los ruidos del interior y hablo con mi madre. Me dice que los resultados de salud de mi padre son estupendos. Su presión arterial y su nivel de azúcar están mejorando. Llevo un buen rato escuchándola, ya que no hemos tenido tiempo de ponernos al día, y entonces me doy cuenta de que ha tardado casi media hora en terminar la llamada. Vuelvo a guardar el teléfono en el bolsillo y regreso para hablar con Mai, pero lo que veo es a Mai sentado con la cabeza gacha y con un vaso de cerveza en la mano. Todavía está despierto, pero parece que se va a desmayar pronto. «Jay, tu hijo se ha ido. Ha seguido bebiendo como si lo hubieran abandonado o algo así», me dice Kim.
en cuanto vuelvo, y luego sacude la cara de Mai, que se tambalea en el asiento. Me acerco a sacudirlo, me mira con ojos somnolientos y apoya su cabeza en mi hombro. «No me mires así, le dije que se detuviera, pero no me hizo caso», dice Kim cuando lo miro. «Son casi las 9. Lleva a Mai de vuelta a casa», dice Uea en tono monótono. Le doy la razón, no está en sus cabales para entablar conversación con nadie ahora mismo. «De acuerdo, yo regresaré primero. Vuelvan a casa sanos y salvos, ¿está bien?» «Ustedes también, y conduce con cuidado, el coche de Mai no es barato». Kim se ríe. Le doy una patada en la pierna por decir algo que me asusta de esa manera. Me despido de todos y arrastro a Mai hasta su coche. Busco sus llaves y lo empujo al asiento. Luego le pongo el cinturón de seguridad. Este es un déjà vu. La última vez que se emborrachó, tuve que arrastrarlo de vuelta, sí. Pero entonces no sabía el número de su habitación, a diferencia de esta vez. Edificio C, piso 15, habitación 1517. Murmuro mientras entro en un condominio de lujo frente al mío. Mai me lo dijo aquella vez y no le presté mucha atención, pero de alguna manera recuerdo exactamente lo que dijo, aunque nunca pensé que existiera la posibilidad de que me tocara llevarlo a su casa. Es tan difícil llevar a alguien que está borracho y es 10 centímetros más alto que yo. Lo peor es que Mai pone todo su peso sobre mí, lo que hace que sea aún más lento avanzar. Al final, consigo llevarlo a su habitación. Utilizo la tarjeta de acceso y empujo la puerta hacia adentro. La habitación está todavía a oscuras, así que no puedo ver nada, pero una cosa segura es que esta habitación es mucho más grande que la mía. Recupero el aliento y empujo a Mai hacia abajo en su cama, pero son las últimas fuerzas que me quedan, así que acabo cayendo junto a él. Me quedo tumbado un rato, jadeando, pero cuando me dispongo a levantarme, me quedo paralizado de repente, porque el joven se pone a horcajadas sobre mí, abrazándome con fuerza. El peso de su cuerpo sobre mí me deja sin aliento. Su aliento tiene un claro olor a alcohol. Esta vez esos ojos marrones me miran fijamente. No parecen educados y amables. En cambio, son tan severos que parece que no puedo hacer nada en absoluto. Nunca lo había visto ser tan intimidante hasta ahora. «¿Mai?» Intento apartarlo, pero no se mueve ni un poco. Mai inclina su cara más cerca y me pregunta con su voz profunda. «¿PJ?» Sí, soy yo», respondo, y luego trago saliva al ver sus ojos rojos. Rayos, la última vez no fue tan intimidante. «¿Puedes apartarte? Eres pesado», tartamudeo nervioso. He visto esta posición muchas veces en la televisión, cuando estaban a punto de hacerlo, así que esto es definitivamente inseguro para mí. «¿PJ?» Mai no me escucha y lo empeora poniendo su cara en mi cuello. Me asusto y trato de empujarlo, pero tras darme cuenta de que no está haciendo nada más aparte de quedarse así, dejo de resistirme. «PJ, ¿no te gusto?» El chico borracho murmura en mis oídos lentamente. Su voz es profunda y sombría. Me quedo atónito sin saber cómo afrontar esta situación. «De verdad, me gustas mucho, ¿sabes?», añade. Suspiro mientras le doy unos suaves golpecitos en la cabeza. «Nunca he dicho que no me gustes. ¿Por qué estás pensando de más?», murmuro. Mai murmura algo antes de quedarse callado y parece haberse quedado dormido. Hago algo de fuerza para empujarlo y que se recueste bien en la cama. Le quito los zapatos y enciendo el aire acondicionado. Luego busco algunas servilletas para limpiarlo un poco. Le limpio suavemente la cara y observo sus rasgos perfectos. Todavía me preocupa el futuro. Sigo sin saber si realmente podremos permanecer juntos. Pero le gusto y él también me gusta. Mientras permanezcamos uno al lado del otro, no hay razón para que rechace mis propios sentimientos. Si nos encontramos con obstáculos, entonces encontraremos la manera de resolverlos. Todos los problemas tienen una forma de resolverse. Cojo mi teléfono y me meto en el chat de Mai. Le mando un mensaje para que me llame en cuanto se despierte, y luego cubro su cuerpo con una manta. Lo miro fijamente durante un buen rato, y luego sonrío accidentalmente con adoración. «Despierta para escuchar mi respuesta. Date prisa». Le susurro al oído antes de dirigirme a mi condominio.
Vivimos justo enfrente de la calle del otro, así que llego a mi habitación en apenas 10 minutos. Me ducho rápidamente y me tumbo en la cama. El día ha sido muy largo para mí. Me tapo con una manta, dispuesto a caer en el país de los sueños. Espero que mañana me esperen cosas buenas. Comienzo la mañana siguiente con ansiedad. Ayer, después de dejarlo en casa, me obligué a dormir para que la mañana llegara rápido. Me despierto casi a las 7 de la mañana, me visto y busco algo que hacer. Cada 5 minutos más o menos miro mi teléfono esperando. Luego son las 8 a.m., las 9 a.m. y ahora las 10 a.m., pero mi teléfono no ha sonado para nada. Oigan, la resaca es así. Cuando estábamos en la universidad, UEA tenía resaca hasta el mediodía, así que probablemente no haya nada malo en que Mai no me llame todavía. Aparto la vista del teléfono y me concentro en limpiar el baño. Cuando vuelvo a mirar el reloj, son las 11 de la mañana, pero no se ha producido ningún contacto y mi teléfono no está puesto en modo silencioso. Probablemente siga durmiendo. Siento hambre después de hacer las tareas de la casa durante toda la mañana. Suspiro y vuelvo a poner el teléfono donde estaba, mientras me preparo unos fideos instantáneos. Ahora tengo un flashback de la última vez que Mai vino a mi condominio. Todavía recuerdo lo bien que se desenvolvía en la cocina, en mi cocina para ser más específico. Si estuviera aquí, no tendría que comer estos fideos instantáneos, porque es mucho mejor cocinero que yo. Así que ahora todo lo que puedo cocinar para mí son fideos instantáneos con huevo cocido. Llevo mi tazón de fideos al sofá, enciendo la televisión y almuerzo mientras la veo. Mi atención no está realmente en lo que el reportero está informando, sino en el reloj de la pared sobre el televisor. Son las 11:30 de la mañana. Debería haberse despertado. La última vez que tuvo resaca aquí, se despertó a esa hora, ¿no? O tal vez apagó el teléfono y no recibió mi mensaje. Dejo el tazón y abro Line. Mai aún no ha leído mi mensaje. Me tomo un tiempo para decidir si debo llamarlo. Pero entonces el chat muestra que mi mensaje acaba de ser leído. Lo ha leído, así que me llamará ahora. Me siento y espero un momento. No se produce ninguna llamada, pero me envía un mensaje. Gracias por traerme a mi habitación. Siento haberte causado problemas otra vez. Y eso es todo. No hay ningún otro mensaje ni ninguna llamada. Mis cejas se fruncen. ¿Realmente es todo lo que tiene que decir? Le pedí que me llamara. ¿Por qué no lo hizo? Todavía quedan algunos fideos en el tazón, pero ya no tengo hambre.